se inició la grabación, por si acaso, para que sepan ya. Espero que estén recibiendo los links o los enlaces de los videos. Yo se los he tratado de mandar al correo, los tienen, ¿cierto? No, no hay problema con eso, espero. ¿Sí? Vamos a suponer que sí. Bien, en primer Sí, término, profe. qué buenísimo. Ya, entonces vamos a proceder como estamos procediendo esto de un par de últimos lunes. Una hora más o menos de clase, de grabación, detenemos y hagamos 3 videos, ¿ya? Yo creo que eso es más fructífero y resulta un poco más rápido, porque si nos extendemos mucho nos podemos aburrir. Buenísimo eso. En primer término les voy a compartir la resolución. Espérenme, déjenme ir a buscarlo en un segundo. Pucha, no se vayan. Ahora sí. Y esto se lo subí a la plataforma en la resolución del taller que me entregaron el lunes ya. Recuerden que ahí les decían, ¿me están viendo? Supongo esto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, eh, les pedían, ¿cierto? Lo siguiente. Había una moneda de 500 pesos de esta que todo el mundo conoce. Y le decían que al centro, la parte amarilla, donde está la esfinge de Curita, de Raúl Silva, tiene una masa de 3 gramos. Ahí en esos 3 gramos tenemos el 15% corresponde al elemento níquel. Por tanto, yo le calculo el 15% a 3 gramos, ¿cierto? Y obtengo que 3 gramos de 100%, X gramos el 15%, 0,45 gramos entonces correspondían al elemento níquel. O sea que ahí aislé el níquel. Luego, ¿no es cierto? Esa era la respuesta B. Me decían cuántos gramos de níquel hay en la moneda, 0,45 gramos. La parte A nos pedían que obtuviéramos la masa atómica promedio de este elemento, considerando que tiene 5 isótopos. Entonces nos daba 4 isótopos, ¿cierto? Y les ocultaba el 60, el níquel 60, bueno, obvio, sumaba los porcentajes de los 4 isótopos que se les entregaban, y el quinto isótopo, que correspondía al níquel 60, se obtenía restando 100 menos esa sumatoria, ¿cierto? Así las cosas nos daban 26,2231% para el níquel 60. Por lo tanto, nos decían en la tercera pregunta, ya, claro, ahí se acaba primero quiero decir, la masa atómica promedio, multiplicando el número atómico, ¿cierto? Perdón, el número másico del primero por su porcentaje, más el número másico del segundo por su porcentaje, hasta que llegaba al quinto, ¿no es cierto?, por su porcentaje, multiplicaba, sumaba, dividía en 100 y me daba algo parecido a este valor, ¿no es cierto? Ya. Luego nos decían cuántos átomos de níquel 60 había en la moneda. Yo sé que acá hay 0,45 gramos de níquel, ¿cierto? Pero allí tengo átomos de níquel 58, de níquel 61, de todos los níquel, ¿no es cierto? Por tanto, me preocupaba de ver qué porcentaje era el que le corresponde al níquel 60. Yo sé que de los 0,45 gramos, que es el 100%, un 26% corresponde al níquel 60. Por tanto, 0,45 gramos, que es el elemento, de un 100%, y de esos 0,45, el 26,22% corresponde al níquel 60.
sacaba que era igual a 0,118 gramos, ¿cierto? O sea, de los 0,45, 0,11 o 0,12 gramos son níquel 60. Y como me pedían átomos, no gramos, bueno, transformaba, entre comillas, ¿cierto?, esos 0,11 gramos a átomos. Para eso tomaba que un mol de níquel 60, lo que es lo mismo que 60 gramos, contiene 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. En 60 gramos, ¿cierto?, habrá esa cantidad de átomos, por tanto los 0,11 habrá X átomos. Y ahí sacaba algo así como 1,18 por 10 elevado a 21 átomos, que correspondían exclusivamente al níquel 60. ¿De acuerdo? Era lo más complicado que había un poquito ahí. Lo demás había que sacar la configuración e interpretar todo lo que se les pedía. Todo el mundo más o menos tenía bien la configuración, ¿cierto? La capa de valencia era del número más alto hacia atrás, 4s2, 3d8. El último nivel era el más alto, 4s2. Si yo veo los electrones de valencia, tengo 10 electrones, por tanto, pertenece al grupo 10 prácticamente de la tabla periódica, de izquierda a derecha, y es de transición, bueno, porque su electrón diferencial está en subnivel D, ¿de acuerdo? Su último nivel, 4s2, indica que el níquel pertenece al período 4 o cuarta fila, y tomando esta referencia, si yo comparo dos electrones con el número del nivel, como dos electrones menor que el número del nivel, el níquel se considera entonces un metal. Y bueno, nos pedían caracterizar los cuatro números cuánticos, o sea, caracterizar el electrón diferencial. Allí parece que hubo algunos que no entendieron la palabra caracterizar. Era sacar los cuatro números cuánticos del último electrón, que era este, ¿cierto? Aquí tenemos el electrón 19, acá está el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26, el 27, y aquí nos detenemos el 28, que es nuestro electrón diferencial. Y lo caracterizamos. N me dice su nivel, está en el nivel 3. L me dice en qué subnivel, está en subnivel D, por tanto L vale 2, según la tablita. El magnético me dice en cuál de los 5D lo tengo, como está aquí al medio, menos 2, menos 1, 0. Y el spin, como lo escribí para abajo, menos 1 medio, ¿cierto? Eso es lo que había que hacer. Y finalmente nos pedían que indicáramos por qué el níquel 60 era inestable y que representásemos la desintegración por una ecuación. Y uno comparaba el número de protones, que son 28, con el número de neutrones, 60 menos 28, 32. Como tengo 32 neutrones, que es mayor que 28 protones, por tanto es inestable, porque el número de neutrones es más grande que el número de protones. Eso significa que sea inestable. Y para estabilizarse, él emite radiación descomponiéndose en otra sustancia y emitiendo partículas beta negativas. Y si emite partículas beta negativas, su número másico se mantiene y su número atómico sube en una unidad. Y ahí estaba lo que se les pedía. Las notas las tengo listas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no me atreví a mandárselas sin preguntarles. Yo creo que no tendrán dificultad en que les mande el listado de notas al correo. Se los mando en el recreo, ¿puede ser? ¿Ya? ¿Sí? Es decir, no importa que aparezca su nombre y su nota, eso, a eso me refiero. Sí, profe, no hay Sí, problema. profe. No hay problema. No hay ningún problema. Lo único que les digo es que hay entre un 5,8 y un 7. O sea, veo en la menor nota que pudo haber un 5,8. ¿Y por qué sacaron 5,8 aquellos que tienen esa nota? Fácil, porque o sea, no hicieron esto, por ejemplo. No lo entendieron quizás, o al final también puede haber sido que ni siquiera sabían que había que hacerlo, porque parece que se los dije al final, pero se los dije, se los enfaticé. Porque eso demuestra que como algunos lo hicieron, bueno, la mayoría lo hizo porque se les dijo. Por eso fue, y un par de errores por ahí encontré, alguien se equivocó, ¿no es cierto?, por acá, en la masa atómica, le puso, qué sé yo, creo que no hizo la división, me parece, y le quedó un número re grande, cosas como esa, muy, muy simple. En todo caso, de 5,8 para arriba está re bueno, pues chiquillos, ¿qué tanto problema se hace? Ya, ¿alguna pregunta sobre eso? Lo importante es que ustedes vean su trabajo, ¿cierto?, que me enviaron y lo comparen con este parámetro, con esta resolución que se supone en lo que está más adecuado para haber respondido. Bien, ¿alguna pregunta sobre el taller, chiquillas jóvenes? Bueno, si la hay, me lo hacen saber. Si alguien está disconforme, me lo escribe, por favor,
me escribe un correíto ahí a nombre del grupo, no sé yo, y me dicen por qué dicen que están aquí, o sea, hay discrepancia y yo lo veré y si es al lugar, corregiremos. Lo último, pregunto aquí, a ver, ¿está por ejemplo Eugenia Albornoz? No. Araceli Moreno, escuchen estos nombres, Araceli Moreno, Macarena Parra, Yuripsa Ibarra, Maximiliano Villagrán. En la nota de ustedes no las tengo, a lo mejor están en un mismo grupo. ¿Sí? ¿No? ¿Quién está por ahí de los que nombré que me diga sí, profe, no, profe? ¿Qué pasó con sus trabajos? ¿Su trabajo? ¿Alguno de los que nombré está por ahí? Araceli Moreno, Macaparra, Yuripsa Ibarra, Maximiliano Villagrán. ¿No? No existe ninguno de los cuatro. Bueno, de ellos no tengo la nota. Ahí sabré, pues, a lo mejor se han, no sé, pues han estado al comienzo, después se han ido, no sé. Como esto es tan extraño, no sabemos qué pasó con ustedes. Ahora, puede que me hayan enviado el trabajo a lo mejor y por ahí lo tengo, pero busqué los nombres de todos ustedes, lo puse en el correo, en el buscador ahí, y no encontré ninguna respuesta. Le di vuelta a todo mi archivo y no encontré el taller de estas personas. Así es que si alguno sabe, si aparece alguno, se comunicará conmigo, me dirá qué ocurrió o me hará el envío lo antes posible. Bueno, ¿alguna pregunta? Pues entonces con estos chiquillos. Ahora vamos a continuar con lo que nos compete, que es, ¿están viendo esto? Equivalentes químicos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, yo les recuerdo que la semana pasada quedamos hasta y díganme si es así o no, hasta el ajuste de ecuaciones químicas por el método del ion electrón, ¿cierto? Hasta ahí tengo mi registro yo, ¿sí? Cuando agregamos hidrógeno, cuando agregamos agua, cuando agregamos electrones, ¿sí? Quedamos hasta allí, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profesor. A los apuntes también, por si acaso, están los videos, todo ese tipo de cosas para que revisen. Ahora continuamos con esto y ahora vienen los cálculos. La idea es que vayan entendiendo lo siguiente, que vamos a llegar, ¿cierto?, a un ejercicio que vamos a hacer muy pronto, yo creo que lo alcanzamos a hacer en la mañana, y prácticamente es así el ejercicio que yo les voy a proponer. Seguramente ya, como tienen semana novata, esta no los voy a dejar tranquilos, el próximo lunes les voy a entregar la guía. Y esa va a ser con nota de un 20 y tanto por ciento, no me acuerdo si es 20 o 25. Así que les va a ir grande, esa es como la prueba, ¿ya? La única diferencia es que les voy a dar los días suficientes, unos 3 días, y van a responder en los mismos grupos que me respondieron, ojalá, los talleres. Por tanto, va a haber una semana o unos 4 o 5 días para trabajarlo, para interactuar, para conversar entre ustedes, para revisar su apunte, revisar los videos y dar una respuesta adecuada y se opta a una nota, yo diría bien interesante, como de un 5 para arriba se puede. Pero les va a costar porque es una cuestión más extensa, ¿cierto? Va a tener su trabajo, así que tranquilidad por ese lado. Así que empiecen a poner atención de aquí para adelante, porque en esto les van a ir los cálculos. Fijarse bien. El título dice equivalentes químicos. Les cuento lo siguiente. Si yo, por ejemplo, escúchenme, pienso en una hora de tiempo, ¿cuántos minutos son? Díganme, aunque parezca obvio. 60 minutos. 60 minutos, gracias. ¿Y cuántos segundos son? ¿Cuántos segundos hay 30. en una hora, mi niña? En una hora. Si no, 360. 3600. 3600 casi. Le falta un cero. Ya, una hora entonces, ¿cierto? Es lo mismo que 60 minutos y lo mismo que 3600 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo acá. Si yo tengo 1 kilogramo de pan, en gramos, ¿cuántos son? 1000 gramos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces vámonos a la química ahora. Yo puedo tomar, por ejemplo, una cantidad de sustancia y yo digo 20 gramos de agua, ¿no es cierto?
Por ejemplo. O piensen, qué sé yo, en el cloruro de sodio. O decir, 40 gramos de cloruro de sodio es lo mismo que 0,8 y tantos moles, yo lo transformo a moles, y también lo puedo cambiar a equivalentes. O sea, los equivalentes son una unidad más en que se puede expresar una cantidad de materia. ¿Me entienden? Si yo puedo decir 10 gramos, lo mismo que 0,5 moles, y lo mismo que 0,25 equivalentes. Esa es la idea. Allá vamos. Hay una cuestión que les debo aclarar. Hay algunos libros de texto, hay algunas discusiones a nivel didáctico que hablan de que los equivalentes están medio obsoletos, que ya no hay para qué enseñarlo. ¿Y por qué? Porque hay que darle prioridad al mol. Porque el mol, ¿no es cierto?, es la unidad básica de cantidad de sustancia que está en el Sistema Internacional de Unidades. Pero ocurre lo siguiente. Yo creo que nuestras amigas o amigos que ya han tenido la experiencia de ser más de algunos de ustedes, creo que es TENS, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Y se han visto, y no hay para qué, no hay para qué trabajar ahí, ¿no es cierto?, para ver lo que les digo. Si ustedes observan, por ejemplo, la etiqueta de un suero fisiológico, común y corriente, un suero, qué sé yo, al 0,9% masa volumen de cloruro de sodio. Si ustedes ven la etiqueta con toda la información que aparece allí, díganme si es mentira, quienes lo han visto, que aparece, por ejemplo, la cantidad de ion sodio expresada en miliequivalentes. Miliequivalentes. Y una cuestión con la que van a estar ustedes, ¿cierto?, en constante contacto. Por esa razón, esto es lo equivalente, es fundamental entenderlo y aprenderlo. ¿Ok? Así que, pues, si ustedes no me creen, como digo, busquen en internet etiqueta de cloruro de sodio. A ver si en el recreo lo busco, para ver si encuentro algo. Pero si no, véanlo como les digo y se van a dar cuenta que tengo razón. Por tanto, es importante usar esta unidad. Vamos viendo de qué se trata. En general, toda sustancia que participa en una reacción química lo hace aportando y poniendo a disposición ciertas unidades que están presentes en su estructura. Estas unidades de reacción se conocen como equivalentes químicos, las cuales dependen de la naturaleza de la sustancia. O sea, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ácido pone a disposición unidades de reacción, que son los iones de hidrógeno. Una sal pone sus cargas eléctricas. Un oxidante pone sus equivalentes, que son los electrones. Esa es la idea. Por tanto, vean bien. Si la sustancia es un ácido, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el ácido fórmico, por ejemplo, su unidad de reacción o equivalente es el ion hidrógeno. H, H, H. Y ese hidrógeno de ahí. ¿Ven? Eso es lo que pone a disposición el hidrógeno. Son sustancias que están presentes en la estructura. Entonces él utiliza, digamos así, los hidrógenos para juntarse con los OH de una base y formar agua. Por eso los pone a disposición. Por eso son importantes. Si la sustancia es una base, o álcali también se llama, la palabra álcali viene del árabe, que significa álcali con K, significa ceniza, por si acaso. O soda, o sosa también le llaman. No importa aquello. Ahora, por ejemplo, una base como el hidróxido de sodio, como el hidróxido de magnesio, como el hidróxido de aluminio, ¿ven? Tienen en común, ¿qué tienen en común? OH, OH, OH. ¿Cuáles son sus unidades de reacción? Los iones hidroxilo, que se llaman. O sea, se fijan, cuando se junta el ácido con la base, ¿recuerdan que dijimos que se formaba sal y agua? Claro, porque el hidrógeno pone a disposición sus unidades, que son los hidrógenos, el ácido quiero decir, y la base pone a disposición sus unidades, que son los hidroxilos. Y cuando se junta el H con el OH, la unidad de reacción del ácido con la unidad de reacción del hidroxilo, se forma el agua. ¿Ven qué es importante eso? Ya. Si se trata de que la sustancia es una sal, por ejemplo, cloruro de sodio, permanganato de potasio o bicromato de sodio, se puede considerar que sus unidades son las cargas eléctricas que aporta el metal. Ya vamos a ver cuáles son. El sodio aporta más 1, el manganeso se acuerdan más 7, el cromo más 6. Eso lo vamos a ir viendo con más detalle. Cualquiera de estas tres sustancias, ácido, base o álcali o sal, se puede, ¿no es cierto?, comportar como oxidante o reductor. Si es que está metida, digamos,
en una reacción de oxidación-reducción. Y cuando se trata de un oxidante o un reductor, cualquiera puede ser oxidante, por ejemplo, una sal, ¿no es cierto? Un ácido también puede ser oxidante, ¿ya? Se habla de las unidades de reacción, son los electrones ganados o electrones perdidos, más bien los electrones en juego, ¿ya? Los oxidantes, ustedes saben que ganan electrones porque se reducen, acuérdense, y los reductores pierden electrones porque se oxidan. Entonces, ahí tenemos la claridad. ¿Ven? Estas son las unidades de reacción o equivalentes químicos. Por lo tanto, tomando toda esta idea, para una base, ¿no es cierto? Se tiene... A ver, algo pasó acá, fíjense. No, acá. Voy. Ah, tengo la 3, tengo que ir a la 2. Un desorden aquí, no importa. Ustedes me entenderán, ya. Así entonces se define la masa equivalente, masa le voy a poner así para no confundir con mil equivalente, masa equivalente o también llamado peso equivalente. ¿Ya? Acuérdense que está la masa molar o peso molecular, ¿se acuerdan? Y esto es el similar que se llama masa equivalente o peso equivalente. ¿Cómo se define? Con más propiedad se define masa equivalente como la masa que es capaz de combinarse con un mol de equivalentes de otra sustancia reactiva. O bien se define como la masa o cantidad de sustancia que es capaz de formar un mol de equivalentes de producto. Es una definición media técnica, pero sí es válida. La masa o peso equivalente también va a depender de la naturaleza de la sustancia de la cual se trate. Se determina con esta formulita o expresión: masa equivalente igual masa molar de la sustancia dividido en el número de unidades de reacción. Así entonces tenemos que, si se trata de un ácido, la masa equivalente del ácido va a ser masa molar del ácido, masa molar, MAM, masa molar del ácido, dividido en el número de hidrógenos. Por cierto que en estos casos, ¿no es cierto?, yo les voy a dar la masa molar, se les va a entregar para no confundirse. Lo que usted tiene que darse cuenta de alguna manera es, por ejemplo, si yo les pido la masa equivalente del ácido clorhídrico, es igual a la masa molar del ácido que se le da dividido en 1. ¿Por qué en 1? Porque tiene un solo hidrógeno. Si nos pidiera, por ejemplo, la masa equivalente del ácido sulfúrico, va a sacar la masa equivalente dividiendo la masa molar del ácido, pero en 2, porque son 2 hidrógenos, ¿cierto? Y acá, si fuese la del ácido fosfórico, que tiene 3 hidrógenos, va a dividir en 3. ¿Ven? Va a depender, por eso dice, depende de qué sustancia se trate. Entonces, en términos generales, la masa equivalente es igual a la masa molar dividido en el número de hidrógenos para los ácidos. Pero si me cambian la sustancia y me dan una base, ahora volvemos a la 3. A la 3. Ustedes se ordenan después. Está con numerito. Para una base tenemos que la masa equivalente de una base va a ser masa molar de la base dividido en el número de hidroxilo, ¿cierto? Unidades de reacción de la base. Por ejemplo, si fuera el KOH, como tiene un solo OH, dividido en 1. Masa molar de la base partido en 1. Si fuera el hidróxido de calcio, que tiene 2, dividido en 2. Si fuera hidróxido de aluminio, dividido en 3 porque tiene 3 OH. ¿Ven? No es tan complicado. Insisto, este valor siempre se les va a dar, se les entrega la masa molar. Tercero, si trata de una sal, recordemos que los nombres de las sales es importante para hacer una asociación de ideas. Las sales, ¿cierto? Por ejemplo, los ácidos, fíjense, volvamos atrás. ¿Cómo identifico un ácido, no es cierto? Un ácido yo lo identifico por la palabra ácido, donde tenía acá, ácido, ¿cierto? Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Parte con la palabra ácido y tienen la formulita hidrógeno, tienen hidrógeno, tienen hidrógeno. Las bases entonces, ¿cómo son? Parten con la palabra hidróxido, hidróxido. Hidróxido de metal, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio, hidróxido de plomo, hidróxido de fierro, hidróxido de litio, qué sé yo. ¿Ven? En cambio, para las sales, los nombres tienen 3 terminaciones: uro,
bromuro de calcio, cloruro de sodio, yoduro de bario, cianuro de potasio. Otro nombre que pueden tener, terminado en ito, sufijo ito, nitrito de sodio, sulfito de cadmio, hipoclorito de sodio, que es la clorinda. O terminan en ato, nitrato de calcio, nitrato de potasio, carbonato de calcio, dicromato de sodio, dicromato de potasio, sulfato de calcio, sulfato de plomo, qué sé yo, ¿de acuerdo? ¿Ven? Terminan en uro, en ito o en ato. Eso es para asociar y saber cuándo me están preguntando por una sal. Porque a veces me dicen, ¿qué diablo esta sustancia es sal? Pero por último, como van a tener la fórmula y van a tener el nombre, pucha, deberán saber, pues si les digo ácido clorhídrico, bueno, se trata de un ácido. Pues. Si les digo hidróxido de magnesio, se trata de una base, porque parte con hidróxido. Y si les digo sulfato, les digo bromuro, si les digo nitrito, es que tendrán que hacer esa asociación para saber si es ácido, base o sal. ¿Ven? Ya es una idea que les puede servir. Ahora, como van a estar trabajando en su casa con 2 o 3 días de tiempo, bueno, pucha, no sé, buscaré la fórmula en internet y sabré si es sal, si es ácido, ahí me preguntaré. El tiempo me va a permitir y voy a poder soplar y voy a poder decir todo el torpeo, todo ese tipo de cosas. Así que no podemos equivocar. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Ya, veamos alguna sal. Si yo les pido la masa equivalente del cloruro de sodio, en masa molar del cloruro dividido en 1. ¿Por qué? Porque la carga del sodio es más 1, ¿ven? En esta oxidación, toda esta cosa se repite. Si yo les digo la masa equivalente del dicromato de potasio, en este caso aquí, son 2 positivas. Por eso divido la masa molar del dicromato de sodio en 2. Si fuera, por ejemplo, el Al2SO4 3, el aluminio está con más 3 acá. Pero como son 2 carguitas, o sea, son 2 aluminios, el total son 6. ¿eh? Hay que ir teniendo claridad. 2 por 3, 6, dividido en 6. ¿Ya? Lo que pasa es que estas sustancias no están solas, pues entonces uno las ve metidas en reacciones redox y ahí van los famosos electrones en juego. Ya, vamos a la número 4 acá. Para oxidantes y reductores, la masa equivalente se divide la masa molar del oxidante o del reductor dividido en los electrones en juego. Y esto es lo que debemos poner atención. El mismo ejemplo que ajustamos el otro día, ¿se acuerdan? El alcohol etílico o etanol más el dicromato queda ácido más cromo 3. Acuérdense que los estados de oxidación ya vimos por qué. Por último los metemos en el calculador. Pasamos de menos 1 más 3 y de más 6 a más 3, ¿cierto? De menos 1 más 3 aumentamos, por tanto se oxida, entonces el reductor. Porque el reductor, recuerden, contiene al carbono que se oxida. Y este es el oxidante porque se reduce, de 6 pasó a 3, ¿cierto? Pues contiene el cromo que se reduce. Entonces, masa equivalente del oxidante, este es el oxidante. Va a ser igual, masa molar, por ejemplo, del dicromato, de sodio o potasio, lo que me den, dividido en 6. ¿Por qué en 6? Porque son 6 electrones. Acuérdense que de 6 a 3 van 3, pero como son 2 cromos, acostúmense porque aquí les va a aparecer este. Este les voy a poner, ya sea de potasio o de sodio. Por tanto, cuando saquen la masa equivalente de este, van a tener que dividir en 6 ahí. Les estoy avisando. Ya, y la masa equivalente al reductor en este caso va a ser igual a la masa molar del alcohol dividido en, de menos 1 más 3, 4, ¿ven? 4 electrones perdidos. Ese es el caso. Considerando todo lo anterior, entonces, para cambiar, digamos así, de gramos a equivalente, ¿qué tenemos que hacer? Dividir los gramos que me dan en la masa equivalente. Y la masa equivalente pasa por esto. ¿Ven? Aquí donde nos podemos detener un poquito. Sacar la masa equivalente. Hay que saber si dividimos en los electrones, si dividimos en los OH, si dividimos en los hidrógenos, qué sé yo. Generalmente nos metemos en este cuento. Porque este cuento involucra todo. Así que vayan pensando que tienen que dividir en los electrones en juego. Veamos el mismo caso ahora. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si para el caso anterior, voy a volver a cada rato que sea necesario, para este caso. Si para el caso anterior consideramos que se combinan 2,76 gramos de alcohol etílico, cuya masa es esa, cuya fórmula es esa, y cuya masa molar es eso, ¿ven? Todo este dato se da, no hay problema.
con 13,11 gramos de dicromato de sodio, Na2Cl2O7, y la masa molar es esta. Se pide que determine el número de equivalentes de cada sustancia que reacciona. O sea, ¿cuál es mi problema aquí? ¿Cuál es mi ejercicio? Quiero calcular cuántos equivalentes hay de alcohol y cuántos equivalentes hay de dicromato. Busco mi formulario, tengo que calcular equivalentes, eso es lo que tengo que calcular. ¿Cómo calculo los equivalentes? Aquí está la fórmula. Debo dividir gramos que me dan, me los dieron, en la masa equivalente. Tengo los gramos. ¿Por qué? 2,76 y 13,11. Me falta ahora masa equivalente. Y ahí está mi clave. ¿Cómo calculo la masa equivalente? Pues bien, veamos entonces. Voy a poner la fórmula. Equivalente del primer reactivo de alcohol. Gramos de alcohol dividido en masa equivalente del alcohol. Todavía no reemplazo. Gramos de alcohol y la masa equivalente es igual. Masa molar del alcohol dividido en los electrones en juego. ¿Me dieron la masa molar? Pero no sé los electrones. Bueno, para eso me dieron la reacción. ¿Y cuántos electrones hay acá? De menos 1 más 3 en 4. Entonces, reemplazo ahora. Miren bien. 2,76 gramos de alcohol, masa molar del alcohol y 4 porque son 4 electrones. Me da 0,24 equivalentes de ácido. O sea, los 2,76 gramos es lo mismo que 0,24 equivalentes. Entonces, el alcohol aporta 0,24 equivalente al proceso. ¿Entienden? Eso es lo que aporta el alcohol. Y veo cuánto aporta el segundo. El segundo aporta equivalente de dicromato de sodio. Gramos de dicromato dividido en masa equivalente. ¿Cuál es la masa equivalente? Masa molar del dicromato partido los electrones en fuego. Reaccionaron 13,11, ¿no es cierto? 13,11 gramos. Masa equivalente 262 dividido en 6. ¿Por qué 6? Porque son 6 electrones en juego. ¿Por qué son 6 electrones en juego? Miro mi reacción. De 6 a 3 van 3, pero como son 2 cromos, el total son 6 electrones. Y allí hago la división, ¿cierto? Y me da 0,3 equivalentes de dicromato de sodio. O sea, los 13,11 gramos de dicromato es lo mismo que 0,3 equivalente, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Transformé entonces los 13,11 a equivalentes. Entonces, aporto 0,3 equivalentes para el dicromato y aporto 0,24 equivalentes para el alcohol. Con eso es lo que vamos a disponer para formar este producto. ¿Qué producto vamos a formar? Este nos interesa formar. Ese. Así está la historia, ¿ven? No es tan complicado, digo yo. Y bueno, aquí entonces sale el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Ya? ¿Cuál es este concepto? Veamos bien. Debemos considerar que toda reacción química procede, ocurre, se lleva a cabo equivalente a equivalente. Un equivalente de A con un equivalente de B. Segundo equivalente de A, segundo equivalente de B. En otras palabras, un equivalente del primer reactivo reacciona completamente con un equivalente de la segunda sustancia o del segundo reactivo. Así entonces debemos pensar que si uno de los reactivos aporta también, por ejemplo, aporta 8 equivalentes, cualquier número se me ocurrió 8, ¿cierto? Puede haber dicho 20, puede haber dicho 500, puede haber dicho 0,8. Y el segundo reactivo aporta también 8 equivalentes, la reacción procederá equivalente a equivalente, es decir, equivalente 1 con equivalente 1, equivalente 1 de A con equivalente 1 de B, y así hasta que se agote el último par de equivalentes, el octavo par, ¿cierto? Por tanto, en este caso, como hay igualdad de equivalentes que reaccionan, ambos reactivos reaccionan completamente y se consumen por completo, y nada sobra al final del proceso, porque cada uno aportó la misma cantidad de equivalentes. Pero, si por ejemplo, como el caso que vimos recién, se combinan dos sustancias A y B para formar un producto C, y se tiene que el reactivo A, por ejemplo, aporta 4 equivalentes, mientras que el reactivo B aportó 5, eso lo calculamos, ¿cierto? Con los cálculos que hicimos recién, la reacción ¿cómo procede? Así, miren bien. Reactivo A más reactivo B para formar producto C. El primer equivalente de A con el primero de B. Se combinan, ¿cierto? Se consumen, formó producto.
Segundo equivalente de A con segundo de B se combinan, desaparecen, forman producto. Tercero de A con tercero de B se combinan, desaparecen, forman producto. Cuarto equivalente de A con cuarto de B se combinan, desaparecen, forman producto. Y se acabó la reacción. ¿Y qué pasó? Se me acabó, ¿no es cierto?, el reactivo A, limitante. Y me sobró el reactivo B, un equivalente del reactivo B. Porque tenía 5 y este tenía 4. Este es el reactivo en exceso. Si se consumen completamente los 4 equivalentes de A, por tanto es el limitante. Y como sobra uno del B, es el en exceso. ¿Ven? Es el reactivo en exceso. Así todo, veamos, por ejemplo, se va a detener la reacción cuando el cuarto equivalente, disculpenme si que una llamada gente, ¿me esperan? Espérenme un segundito. Por favor, chiquillos, denme 2 minutos, por favor. Disculpen que pase esto, pero esto es una urgencia, así que tengo que atender ya. 2 minutos y vuelvo.
Gracias, chiquillos, por vuestra comprensión, pero era una urgencia familiar que tenía que atender ya. Me disculpan otra vez. Gracias por la comprensión. Bien, ¿están escuchando otra vez, cierto? Díganme que sí. Sí, profesor. Sí, profe. Gracias. Se pasaron, ya. Entonces, ¿cierto? Como les digo, cuando se acaba el cuarto equivalente, ¿no es cierto?, de A, se acabó la reacción, cuando se consumió. Por tanto, se detiene la reacción. ¿Y qué pasa? Sobra un equivalente de B en este caso, ¿ven? Es como, no sé si han visto, por ejemplo, cuando supongan que reacciona el magnesio con el ácido clorhídrico a veces, y se forma hidrógeno, no sé si lo han visto en el laboratorio. Ocurre que el reactivo limitante es el magnesio. Cuando se acaba el magnesio, se detiene la reacción y ya no se forma más producto, ya no se forma más hidrógeno en ese caso. O piensen, por ejemplo, cuando tenemos el agua, ¿no es cierto? Dejamos caer una pastilla efervesciente, no sé si lo han visto, eso puede que ellos lo hayan visto. Ocurre que casi siempre el reactivo limitante es la pastilla, porque el agua está en alta cantidad, ¿no es cierto? En bastante mayor cantidad. Entonces se acabó la pastilla, se disolvió entera, se agotó por completo. Y ya no se formó más dióxido de carbono, no se formó más gas. Es como lo mismo, ¿se dan cuenta? El mismo cuento es. Pero lo que pasa es que acá nosotros decimos, bueno, se acabó la pastilla, pero ahora decir cuántos equivalentes son los que reaccionaron y cuánto sobró, eso uno lo cuantifica, uno lo dice, tantos gramos sobraron, tantos gramos se consumieron. Por ahí va la idea de los cálculos que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ojo importante, miren, la cantidad de equivalentes de reactivo en exceso que sí reaccionan siempre es igual a la cantidad de equivalentes de reactivo limitante. Fíjense, si hay cuatro equivalentes de limitante, necesito 4 equivalentes del exceso. Si se consumen 20 equivalentes de limitante, necesité 20 equivalentes de exceso. Si se consumen 0,1 equivalentes de limitante, necesité igual cantidad de equivalentes de exceso. ¿Se fijan? Entonces yo sabiendo cuántos equivalentes de limitantes reaccionan, ¿no es cierto?, sabré cuántos equivalentes de exceso reaccionaron y se consumieron también. Ya, esa es la idea. Veamos ahora por definición. ¿Cómo definimos entonces el reactivo limitante? Todo esto, ¿no es cierto?, activamos nosotros al revés. Dije las cosas y ahora lo defino. Es aquel reactivo, el limitante, que se acaba primero. Es el que reacciona por completo. Y es la sustancia que determina el rendimiento de la reacción. Porque cuando éste se agota, se consume enterito, ya no hay más formación de producto. Por tanto, ahí se explica por qué cuando nos piden calcular cantidad de producto, tenemos que partir del reactivo limitante. Porque él determina la cantidad de producto que se va a formar. Porque cuando se acabó, ya dijimos, no se formó más producto. Se reconoce ahora porque es el reactivo que aporta menos cantidad de equivalentes. Pero de equivalentes, no de gramos. Si yo, por ejemplo, hay casos que yo tengo 20 gramos de A y 30 gramos de B, y ocurre que los 30 gramos de B son menos equivalentes que los 20 gramos de A. Por tanto, la única forma de darme cuenta quién es limitante, quién es exceso, es a través de los equivalentes, no a través de los gramos. No sé si me entendieron. Y el reactivo en exceso, por su parte, es el reactivo que está presente en mayor cantidad. Por lo tanto, se reconoce porque aporta mayor número de equivalentes al proceso. Y al final de la reacción, una parte de él sobra y permanece sin reaccionar. Tomemos el caso este que estábamos analizando, con cálculo y todo, ¿cierto? Esto que me dio 0,3 de dicromato y 0,24 de etanol. ¿Quién me da menos equivalente? Este, limitante. ¿Quién me da más? Este, el dicromato exceso. ¿Ven? Y ahora ven las preguntas. ¿Cuántos gramos reaccionaron? ¿Cuántos gramos de los 2,76 reaccionaron? ¿Y cuántos gramos reaccionaron de esto? Si yo les pregunto al tiro a priori, ¿cuántos gramos de reactivo limitante se consumieron? Díganme, por favor, eso tendrían que saberlo. ¿Quién me puede decir ayudar allí?
si reaccionan 2,76 de alcohol y 13,11 de dicromato. ¿Cuántos gramos de reactivo limitante se consumieron o reaccionaron? ¿Qué me puede ayudar? ¿A alguien se le ocurre? No importa que no esté bien. Sin calcular se puede saber esto. Casi todo, no sé. No casi, mi niña, todos los 2,76 gramos. Porque el reactivo limitante se consume por completo. Entonces yo no tengo que calcular nada. Como es el limitante, se consumió enterito. ¿De qué me sobró? De acá me va a sobrar. Eso es lo que tengo que ver. ¿Ven? Y ahí les pedimos calcular cuánto sobró. ¿Me entienden? Entonces, siempre la cantidad de reactivo limitante, que me lo da a entender los equivalentes, siempre reacciona toda. Toda, no sobra nada. Entonces, veamos el caso que estábamos analizando, veámoslo acá. Dice bien. Dice esto. Estamos aquí. Si consideramos el caso analizado anteriormente, en la reacción entre el alcohol etílico y el dicromato de sodio, se tiene que el reactivo limitante es el etanol, o alcohol etílico, acuérdense, ya que aporta 0,24 equivalentes, mientras que el reactivo en exceso es el dicromato de sodio, pues aporta 0,3 equivalentes. Entonces, reactivo limitante, alcohol, porque aporta menos equivalentes que el exceso. ¿Ven? Equivalentes de reactivo. Entonces, veamos los cálculos o los datos. Equivalentes de reactivo limitante que reaccionan, todos, 0,24, ¿cierto? O sea, aquí digo, los 2,76 gramos se agotan, reaccionan por completo. Equivalentes de reactivo en exceso que sí reaccionan, es el mismo número de equivalentes de reactivo limitante, es decir, reaccionan 0,24 equivalentes de dicromato de sodio. ¿Ven? Porque si reaccionaron 0,24 equivalentes de limitante, necesité la misma cantidad de equivalentes de dicromato de sodio. Entonces, equivalentes de reactivo en exceso que no reaccionan son el total de equivalentes menos los que sí reaccionan. 0,06 equivalentes que sobran. Por tanto, son 0,06 equivalentes de dicromato que sobran y permanecen sin reaccionar. Ahora, ¿cuántos gramos son? Bueno, cambiemos de equivalente a gramos. Si transformamos a gramos se tiene que. Esta es la fórmula de equivalente, que gramos partidos más equivalentes. Por tanto, los gramos va a ser igual. Equivalentes por más equivalente. 0,06 por 43,7. Me van a sobrar 2,622 gramos de dicromato de sodio, que sobran. ¿Ya? Eso sobró. Por tanto, si yo lo quiero ver de otra forma, ¿cuántos gramos de reactivo en exceso sí reaccionan? Lo puedo sacar de dos maneras, miren bien. Se puede calcular de dos formas. Gramos de reactivo en exceso que sí reaccionan va a ser igual. Gramos que se combinan, que son los 13,11, menos los que sobran, los acabo de calcular. Me da 10,48 gramos de reactivo en exceso que sí reaccionan o que se consumen. O bien, si consideramos que se necesita igual cantidad de equivalentes que los del reactivo limitante, se tiene que 0,24 equivalentes de reactivo limitante necesitaron 0,24 equivalentes de reactivo en exceso. Esa cantidad reaccionó. Por tanto, cambio, ¿cierto? Los equivalentes estos que sí reaccionaron a gramos y me da lo mismo. ¿Ven? 10,408 gramos de reactivo en exceso, que sí reaccionan. Entonces, así se hacen los cálculos. Se pide cuántos gramos de reactivo en exceso sobran, cuántos gramos de reactivo en exceso sobraron o cuántos gramos de reactivo en exceso sí reaccionan. Esa es la idea. Entonces, la idea va para acá, fíjense bien. Yo les voy a preguntar esto. Les planteo este ejercicio. ¿Dónde está el ejercicio? Este de acá. El mismo que hemos estado hablando. Cuando reacciona, les digo, el alcohol etílico con el dicromato de sodio para formar ácido, se combinan, ¿no es cierto?, 10 gramos de eso con 10 gramos de acá. Entonces les pregunto, ¿cuántos gramos de producto se forman? Segundo, ¿cuántos gramos de reactivo en exceso reaccionaron? ¿Cuántos gramos sobraron? Y para dar esas tres respuestas tienen que hacer todo. Tienen que partir ajustando la ecuación por el ion electrón. Tienen que sacar los estados de oxidación.
tienen que sacar los equivalentes, las masas equivalentes, tienen que hacer la relación. Para allá apuntamos, esa es la idea. Preguntas hasta el minuto. Dudas, consultas. Cuéntenme. Yo lo veo muy sencillo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Complejo? ¿Qué le puedo decir, señorita? ¿Con quién hablo? Juliana. Liliana. Yo sé que es complejo, pero puedes pensar en lo siguiente. Piensa en tus compañeros de hace 2 a 3 años atrás. Se tenían que bancar esto en una prueba. Estudiar, y yo lo estoy cuidando ahí todo. ¿Cuál es la gran diferencia y ventaja que tienen ustedes? Que es tan complejo como para ellos, salvo que van a hacer la prueba en la casita, cómodamente sentados por allí, interactuando entre ustedes, preguntando si es necesario, escuchando los videos y todo eso. Entonces, el éxito está con ustedes, supongo. Así lo veo yo, soy optimista. Créeme, Liliana. Ya. Así que no va a ser tan terrible. Hay que estudiar nomás. Y punto. Ya. Yo creo que es buena hora para hacer un recreo porque como ya terminé esta primera parte, para no alargar tanto el video, ¿les parece? Son las 9:20. 20 para las 10 de vuelta. 20 minutos más. 22, 20 para las 10. ¿Estamos de acuerdo, chicas, jóvenes? Sí, profe. Profe. ¿Sí, mija? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya. 20 minutos más, entonces seguimos. Hasta el video, hasta el video. Le tengo gracias.